Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos en el último día de la semana que vamos a estudiar el libro de, déjame hacer unos cuantos ajustes aquí, que ustedes saben bien qué tengo que hacer, pero ya estamos aquí en vivo ya. Entonces quiero decirle de que tengo que hacer unos ajustes, ustedes saben bien que siempre hago y no se pongan bravos. Y siempre hago estos ajustes. Mire, estoy aquí en la biblioteca, pero no, ahorita voy a poner el otro. Aquí está el negocio. Voy a quitar voy a quitar la biblioteca esta, porque esta biblioteca está bien, pero no. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Ah, no, 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 no. Es esto, ¿verdad? Bueno, buenos días, ¿cómo estamos? Espero de que hayan disfrutado el fin de semana. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Mateo, capítulo 5, del 27 al 30 vamos a estudiarlo. ¿Ok? Espero de que estén bien contentos todos hoy y déjenme apagar. Creo que, ok, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda una de tus miembros y no que todo cuerpo sea echado al infierno. Bueno, la cosa más una está diciendo aquí el Salvador Jesucristo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué vamos a estudiar, qué vamos a aprender de lo que está diciendo. Y vamos a ver en la primera parte, ¿no? 27 a 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cristo ahora procede aquí al sexto mandamiento, que es de no cometer adulterio. Está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14, donde dice no cometerás adulterio. También lo podemos ver en el libro de Testimonio, capítulo 5, versículo 18, dice, no cometerás adulterio. Entonces lo que podemos ver en una de las cosas, estas enseñanzas que Cristo nos está dando es de que todas estas enseñanzas, estos están en el Viejo Testamento. Entonces, están en la ley. Entonces, aquí podemos ver bien de que Él no vino, ¿a qué? Él no vino a abolir la ley, sino para cumplirla. Aquí está hablando acerca de la ley. Mire, ¿hasta dónde alcanza este mandamiento? Vamos a ver hasta dónde va a alcanzar este mandamiento. Este mandamiento refleja, por supuesto, la mente de Dios. Cristo es absoluto pone entera de juicio su cierto, lo acierto, pero nuevamente tomando el pie de la letra, no llega lo suficiente lejos. Es decir, perfectamente por posible no haber quebrantado la letra del séptimo mandamiento. Y sin embargo, ser culpable de haber vulnerado su espíritu. Muchos se ponían que guardaban esta porción de la ley de Dios
si no cometían adulterio en su forma grosera. El Señor Jesús enseña que es posible violarlo por medio de nuestros pensamientos y en nuestros corazones, aun cuando nuestra conducta sea moral y correcta. Para Dios, una mera mirada puede ser un pecado. Como en el caso del homicidio, así ocurría en cuanto al adulterio. Los rabinos denunciaban el acto eterno sin hacer justicia de la dimensión de la injusticia que hay detrás de él. Además, ni siquiera incluían dentro de mandamientos todo lo que nosotros entendiéramos por adulterio. Para ellos, el adulterio consistía no tanto en la infidelidad a la propia esposa como en el rapto de la esposa del prójimo. Es decir, su lectura de la ley era escandalosamente machista. Para ellos, la ofensa denunciada no tenía que ver con la deslealtad a la esposa, sino con ultrajar los derechos del hermano de israelita engañado. Por tanto, las relaciones sexuales de un hombre casado con una mujer soltera no eran considerables adulteras, porque no había ningún marido ofendido en medio. Tampoco incluían dentro de estas prohibiciones las relaciones con la esposa de un gentil. O considerar que la ley solo prohibía al adulterio con la mujer del prójimo, es decir, otro judío. Claramente para ellos el adulterio atentaba contra el matrimonio del hombre engañado, no contra el hombre adultero. En todo minimizaban los derechos de la esposa ofendida. El mandamiento solo servía para proteger sus propios intereses de hombres casados. Está bien, está muy lejos de entender el ejemplo bíblico que sucedió en David y Batsabé. En caso de adulterio con la esposa de un gentil, pues Uría era hitita. Y de reflexionar sobre la palabra, vamos a reflexionar sobre la palabra de Job. Job, capítulo 31, versículo del 1 al 4 dice: y ese pacto con mis ojos, y ese pacto con mis ojos. ¿Cómo pues sabía yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba a Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ves el mismo camino y cuentan todos los mismos pasos? Los mismos pasos. Entonces podía ser muy severo con aquellos que practicaban el adulterio, como en el caso de la mujer adultera en el libro de Juan, que se recuerda de Juan, el capítulo 8, el versículo 1 al 11, donde estaba la adultera. Entonces lo llevaron allí a donde estaba Jesús, y entonces Jesús le dijo que le tirara la primera piedra, el que estaba haciendo eso, el que no lo hacía, y todo el mundo se fue, y es un fenómeno. Pero bueno, sin darse cuenta de que el mismo mal estaban también ellos mismos estaban haciendo eso, por eso nadie tiró una piedra, ni nada. Ellos mismos estaban haciendo eso. En realidad, el solo estudio del 10º mandamiento: no codiciará la mujer de tu prójimo, que está en el libro de Éxodos y en Deuteronomio, tendría que haber bastado para hacer comprender que sus interpretaciones eran excesivamente superficiales. No pensemos que nuestra generación es mejor que la de los fariseos. No vamos a pensar de que nuestra generación va a ser mejor que la de los fariseos. Al menos ellos desaprobaban el adulterio. En nuestros días, muchos siquiera hacen eso.
En estos días, en nuestros días, le damos el nombre que el crimen del adulterio es llamado romance, idilio. Al adulterio ahora le llamamos romance. ¿Entiendes? Ya sabemos cómo ven el adulterio. No pocos psicólogos y consejeros, no pocos psicólogos ni consejeros, pero ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo ve Dios el adulterio? ¿Cómo lo ves? Para Jesús es la violencia del más sagrado pacto. Eso para Jesús es la violencia del más sagrado pacto. Para Dios es el más vil atentado que contra la felicidad y contra el hogar se combate. Entonces usted sabe bien de que cuando usted se mete con una mujer casada, no va a suceder de que la casa, el matrimonio, no va a ser igual. Entonces por eso mismo es que Dios es más vivo que atento contra la, está tratando o está destruyendo la felicidad de un hogar, está destruyendo la felicidad de una familia, de los hijos con los padres con las madres, y eso sucede cuando se toma ese tipo de adulterio. Cristo, sin embargo, va aún más lejos. Cristo va aún más lejos. Otra vez, su reino, pero es, otra vez voy a decir, pero yo os digo, otra vez dice, pues yo os digo, habla con autoridad mesiánica, enseña que el adulterio es pecado desde el corazón de su sexo en el corazón, no solo desde el momento de su realización física. Entonces está diciendo de que solamente ya con uno pensar de que va a pensar y tiene los ojos odiosos de que como va a tener sexo con esa persona, no, que va a hacer una cosa nada más para allá. Entonces ahí estás ¿qué? Cometiendo un pecado desde el momento de su relación física. Todo el que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con su corazón. Un buen comentario sobre estos versículos es el que encontramos en los labios del propio Jesús en el capítulo 15, versículo 19. De corazón provienen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones. En el acto de adulterio es el fruto de pensamientos y deseos ilícitos, alimentados por la contemplación, codicia del objeto deseado. El sentido primario de la palabra mujer es mujer casada. Es mujer casada. Ese es el sentido primario de la palabra mujer. Quiere decir que es una mujer casada. Aunque no debemos limitar el sentido de las palabras de Jesús solo a la mirada lujirosa de un hombre casado hacia la esposa de otro. Esto sería caer en el mismo tipo de reduccionismo practicado por los fariseos. Sin embargo, debemos comprender que esta es la situación concreta que Jesús tiene en mente aquí. Vuelve a decir que Jesús sigue la norma bíblica de presentar las cosas desde el punto de vista masculino, dando por sentado que sus oyentes femeninas sabrán hacer la necesaria transición y aplicación del principio a su caso. Y se me está trabando la lengua. Desafortunadamente, los varones tienen el monopolio de la infidelidad matrimonial. La persona a la que Cristo tiene en mente no es el hombre que contempla a una mujer y aprecia su belleza, sino aquel que la mira con el fin expreso de codiciarla. Es decir, de poseerla, aunque sea solamente en su imaginación, y utilizarla por su propio nacer. Esta es la fuerza de la presunción traducida como para codiciarla. La misma proporción se emplea en el mismo libro, capítulo 6, versículo 1, donde nuevamente expresa intencionada. Lo que Cristo condena no es mirar,
sino el mirar para codiciar. Cristo no condena el mirar, lo que Cristo condena es el mirar para codiciar. No es una contemplación inocente y una apreciación estética de lo que Cristo denuncia, sino la conversión del ser humano en un objeto sexual o el morbo de utilizarlo para despertar pensamientos lujuriosos o deseos eróticos. Y convertir a alguien creado a la imagen de Dios en una fuente de pornografía imaginaria, quizás valga la pena puntualizar que por supuesto Cristo nos está diciendo, fíjate lo que lo voy a hacer, se lo voy a repetir aquí, es los deseos, ¿entiendes? Y deseos eróticos, es convertir a alguien, cuando usted está mirando a una persona con deseos eróticos, que no es su esposa ni nada de eso, es convertir a alguien creado a la imagen de Dios en una fuente de pornografía imaginaria. ¿Me entiendes? Entonces, quizás valga la pena puntualizar que, por supuesto, Cristo no está diciendo que si ya ha mirado a una mujer con lujuria, del igual cometer con ella también el acto de adulterio, puesto que de todas maneras has quebrantado el séptimo mandamiento. El hecho de que las dos cosas sean pecaminosas no significa que sean iguales. Solo hemos de considerar sus consecuencias muy diferentes para comprender que no es así. Además, es mucho fácil arrepentirnos y restaurar nuestra relación con el Señor cuando el pecado está aún en la fase de incubación interior. Y cuando estamos involucrados en una relación apasionada con la otra persona. Y las implicaciones las prácticas. Vamos aquí para los versículos 29 y los versículos 29. Estamos en Mateo capítulo 5, versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Está duro esto lo que acaba de decir Jesús. Es lo que dice mi 30 también. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Sí, vivimos un mundo lleno de imágenes eróticas, por donde quiera hay fotografía, por donde quiera hay cosas eróticas. Vemos un documental en la televisión y en medio ponemos anuncios publicitarios y en medio ponen anuncios publicitarios ideados especialmente para manipular nuestro deseo sexual en áreas de las compras, ¿no? Vamos a comprar un periódico también y delante de nosotros encontramos las portadas de revistas pornográficas. Aún yendo por la calle, el erotismo nos salta a la vista en ciertos anuncios comerciales o en la forma de vestir de ciertas personas. Estas imágenes entran en nosotros por nuestros ojos y una vez dentro son difíciles de olvidar o eliminar. Se convierte luego en ocasión de caer o en piedra de tropiezo. O cuarto, despierta nuestro líbido, alimenta deseo ilícito. En realidad, el mal no está en el ojo, sino en aquello que el ojo ve, como tampoco está en la mano, sino en lo que hace la mano. Se convierte luego en ocasión de caer, ¿ok? O mejor dicho, el mal en nuestro propio corazón, porque el diablo se aprovecha de lo que vemos para despertar en nosotros porque el diablo se aprovecha de lo que vemos para despertar en nosotros deseos, pensamientos y fantasías que luego dan lugar a malas acciones.
Pero incluso entre los rabinos, el ojo era tenido por el medio por la cual la tentación estaba en el hombre. Mientras la mano era el medio con el cual el pecado se llevaba a cabo. En otras palabras, el ojo es el símbolo de la tentación acariciada y la mano del pecado cometido. Muchos comentaristas, conscientes de que han ocurrido ciertas desgracias cuando personas iluminadas o desequilibradas se han tomado estos versículos al pie de la letra, insisten en que no deben ser interpretados como una invitación a la utilización corporal. Se trata más bien de una expresión, una exageración intencionada por parte de Jesús para comunicar al principio general de que es necesario sacrificar ciertas cosas cuando estas se convierten en motivo de tropiezo. Sin duda, los comentaristas tienen mucha razón. Es obvio que Cristo no piensa que la impureza sexual se puede solucionar solo por sacarnos el ojo derecho, porque podríamos seguir pecando. Además, él mismo repite esta enseñanza en otras ocasiones. Y está más claro que lo hay que arrojar de nosotros en la ocasión de caer, de la cual el ojo o la mano solo son los instrumentos, es decir, lo que los discípulos tienen que repudiar es el contacto con cosas que podrían parecer legítimas, pero en realidad provocan en ellos lujuria. Hay que actuar de forma drástica para librarse de todo aquello que en el curso natural de los acontecimientos te tentará a pecar. Sin ninguna vacilación hay que quemar el libro seno. Ninguna vacilación, tenemos que quemar los libros que sean obscenos, destruir el cuadro escandaloso, condenar la película destructora del alma, cortar el lazo social muy íntimo, pero siniestro, y descartar los hábitos pecaminosos, perniciosos. Dicho esto, debemos recordar, sin embargo, que la palabra de Cristo son literalmente ciertas. ¿Quién puede dudar de que sea preferible ser ciego y entrar en el reino eterno a ser vidente y quedar excluido? Puesto elegir esta pérdida entre la pérdida de un miembro en esta vida y la pérdida del alma en la venidera, y afortunadamente en la práctica de no es la elección que tenemos que hacer. Seríamos necios si optáramos por la integridad física. Por esto Cristo repite 2 veces la misma frase: échalo de ti. Porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Sin duda alguna, es mejor que se pierda un miembro a que todo el cuerpo acabe en el infierno. A los ojos de Dios, el pecado es una mutilación tan terrible de nuestra dignidad humana. De una manera, mutilación física es cosa pequeña en comparación. Ciertamente Jesús no desea que nadie resulte ciego o manco como consecuencia de su enseñanza, pero estas no hacen comprender la suma seriedad del pecado. Si nos horroriza la sola idea de nuestra mutilación física, debe preguntarnos si nos horroriza de igual manera nuestra mutilación espiritual. Si no, preguntémonos si no será porque no queremos pagar el precio necesario para vencer el pecado. Hay momentos cuando una actitud pasiva de nuestra parte nos expondrá a tentaciones que no podemos soportar. Estamos pues dispuestos a no ver ciertas películas,
a no ver ciertas películas, a no leer ciertos libros y revistas, a no ir a ciertos lugares y no asociarnos con ciertas personas. No es cuestión de creer nuevos legalismos y de poner a otros nuevas obligaciones o tabús, sino de conocer nuestras propias debilidades y tomar nosotros mismos las medidas necesarias para nuestra propia protección. Existe la tendencia humana hacia aquel ascetismo que consiste en una obstinancia legalista practicada de cara a la galería a efectos de orgullo espiritual. La persona que la practica cree que ganará puntos ante Dios, haciendo sacrificios que Dios mismo nunca ha pedido. Contra el ascetismo, los apóstoles tuvieron que luchar, y tales cosas tenían a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. En la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor algunos contra los apetitos de la carne. Pero existe también un auténtico ascetismo cristiano, caracterizado precisamente por su utilidad en la lucha contra los apetitos de la carne, al ayudar a eliminar las ocasiones de caer. Este ascetismo consiste en la voluntaria limitación de nuestro estilo de vida en beneficios de nuestro hogar. En ninguna cosa es mala en sí, pero el diablo utiliza muchas cosas para despertar en nosotros deseos y apetitos que no convienen, que fácilmente se convierten en pecaminosos y que pueden conducir a situaciones verdaderamente caídas. El discípulo debe conocer sus limitaciones, debe conocer su área de debilidad moral y tomar las medidas oportunas para no dar lugar al diablo. Sabrá pagar la televisión a tiempo, estará pendiente de ciertas amistades y ante cualquier señal de peligro contará con ellas. Un buen amigo mío ha tomado la decisión de no ir nunca a la playa en el verano. Bastante luchas tengo yo ya por las fantasías que surgen espontáneamente en mi imaginación. Eso es lo que dice él, eso es lo que me dijo. Dice, como para llenar mi mente durante el día con escenas que solo servirán para aumentar la intensidad en mis luchas nocturnas. No es que diga que los creyentes no deben ir a la playa, sabe que otros pueden ir sin problema, pero que él no, él cuando va a la playa, después por las noches se pone a estar besando en la muchachita que vio con esos bikini y todo eso. Hay personas que no, pero él sí tiene ese problema. Entonces, ¿qué él hace? De que no va a la playa. No va a la playa por eso mismo, porque está bien que se pone a estar pensando en sus papalitas. ¿Okay? Algunos pueden considerar un fanático. Yo lo tengo por un discípulo coherente de Jesucristo que se está tomando en serio las advertencias del maestro. Lo que está en juego es tan serio que no debemos escatimar esfuerzo por cumplirlo. Y en cambio, debemos estar dispuestos a sacrificar todo aquello que nos sirva para nuestra edificación espiritual. Todas las cosas que nos sirven, nosotros tenemos que mantenerla. Todas las cosas que nos sirven, nosotros tenemos que sacrificarla y echarla. No se recuerden de que lo que dijo Pablo, que Pablo había sacrificado muchas cosas, que eso ya no es para eso, esas cosas para él no eran la ganancia. Y la ganancia que tiene ahora él es Cristo. Así debemos hacer todas las cosas malas, que todos los pensamientos malos que nosotros tengamos, todas esas cosas tenemos que eliminarlas. Ahora, mira lo que dice aquí en el libro de Efesios, ¿no? Capítulo 5, versículos de 3 al 4. Pero fornificación, ninguna inmundicia o avaricia, y aún se nombre entre vosotros como viene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedad, ni trujanerías, que no conviene, sino antes, bien acaso,
de acciones de gracia. ¿Ok? Todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto debemos meditar. Eso lo dice el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Antes de dejar estos versículos, tomemos nota de otra lección espiritual. En primer lugar, Cristo nos enseña con toda claridad que esta vida no es la única. Cristo nos está enseñando que esta vida no es la única. Y tampoco la más importante. Esta vida solo es una preparación para ir más allá. Somos necios, pues si tratamos como si fuera la única. O si vivimos de tal manera que pongamos en peligro nuestro disfrute de la gloria eterna en áreas de disfrute temporal. Los placeres efímeros que el mundo nos ofrece. En segundo lugar, Cristo cree firmemente en la terrible realidad del infierno y no que todo cuerpo sea arrojado al infierno. Lo que ha dicho, pues, acerca del merecido destino del que insulta a sus hermanos, eso lo estudiamos en el versículo 22, y es absolutamente solemne lo que le está diciendo. Ahora nos dice que si somos incapaces de practicar la pureza por amor a Dios, hagámoslo por temor al infierno. Por temor al infierno, hágalo. Si no es por amor, hágalo por temor al infierno. En tercer lugar, es ante el maravilloso trasfondo de la gloria venidera y el espantoso trasfondo de la realidad del infierno. ¿Cómo debemos contemplar el sacrificio de aquellas cosas que pueden ser para nosotros ocasión de caer? Aún las cosas más preciosas de la vida actual, el ojo derecho y la mano derecha, son un pequeño precio que pagar a cambio de la gloria venidera. Pero nuestra negación a sacrificarla constituirá un precio terriblemente alto, que como consecuencia nos conduce a la perdición eterna. En reflexión final, al llegar a este punto, quizás debemos volver a insistir en que la intención de Jesús no es de crear un nuevo legalismo ni atar nuevas cargas de culpabilidad sobre la espalda del creyente sensible, sino la de desenmascarar la hipocresía que aquellos señala el pecado ajeno, sin ver que ellos también están inmersos en él. Está muy bien que adquiramos una debida apreciación de alto, visto que Dios espera de sus hijos, listo que no es sino la perfección. Está muy bien que nuestra pureza se haga extensiva a nuestra vida exterior, no solo a las experiencias eternas, pero ¿quién de nosotros es realmente capaz de trazar la línea entre una mirada enojua que se admira la belleza de una mujer y le empieza a abrigar pensamientos dolorosos? Una pregunta, ¿cómo pueden los novios cristianos garantizar la pureza de todos sus deseos? ¿Cómo la pueden garantizar? ¿Es posible estar enamorado sin pensar, sin desear a la persona amada? ¿Es posible esperar con ilusión la noche de boda sin que la imaginación despierte ansias irónicas? Y en tal caso, cuando empieza el deseo de contravenir las enseñanzas de Cristo. Entonces, puntualicemos enseguida que, como ya hemos dicho, y bien es cierto que las palabras de Cristo pueden hacer extensivas a todas estas situaciones, como también a todo tipo de impureza sexual. Lo que contemplan en primer lugar es la mirada vigorosa de un hombre hacia una mujer casada. De adulterio se trata. Aquí lo que se trata, el adulterio se trata es de un
hombre de mirar por forma sexual a una mujer casada. Digamos, en segundo lugar, que siempre habrá situaciones límites en torno a la Biblia, instrucciones éticas de la Biblia, en las cuales resulta colocar una línea divisoria clara entre los ilícitos y los mínimos. Pero en última instancia, esto no es el asunto, porque somos llamados a vivir por una serie de reglas. Y bien, estas pueden servir para orientarnos, sino para, bajo la dirección y la comunión del Espíritu. Es el quien encarga a despertar nuestra conciencia para hacernos saber cuando estamos infringiendo la voluntad de Dios. Eso lo puede hacer el Espíritu. Lo importante no es establecer una lista de prohibiciones, porque esta nunca puede cubrir todas las situaciones imaginables. Y por lo tanto, siempre se quedará corta, porque esta metodología solo fomenta en nosotros un árido legalismo. Sentimos culpa y en última instancia la parálisis del trabajo. Finalmente nos encogemos de hombros y nos damos por vencidos. Lo importante es entregarnos a la salvación de Cristo. Eso es lo más importante que podemos. Nuestra sexualidad es un instrumento muy sensible que acusa mucho de las interferencias y los daños causados por el. Muchos de nosotros, especialmente en una sociedad como la nuestra, caracterizada por familias rotas y una falta abismal de valores éticos y de estabilidad emocional y efectiva. Llegamos a la adolescencia con serias lesiones fisiológicas, complejos, inseguridad, taras adquiridos ya de nuestra infancia. En la pubertad surgen numerosos deseos internos, apetitos sexuales, trastornos emocionales que, aún en el mejor de los casos, son difíciles de causar y controlar. Cuanto más en el caso de los que han sufrido fuertes daños emocionales a causa de su familiar. Es comprensible que si un joven se convierte a Cristo, desde esta clase de trasfondo, la exigencia de nuestro texto le parezca imposible. Pero Cristo no está intentando ahogar a los ya hundidos ni derribar a los lisiados, sino hacer ver su inmundicia a los que creen ser limpios. Como venimos diciendo, si las buenas nuevas del Evangelio, las demandas de Cristo, solo sirven para destruirnos, existe a fin de dejarnos desnudos en espíritu plenamente consciente de nuestra necesidad de salvación, para que separados de toda esperanza de mérito y propio abrumado bajo el peso de nuestra condición humana. Seamos capaces de abrazar, debemos ser capaces de abrazar la salvación que Dios nos ofrece. Cristo está ampliando las explicaciones de la ley a fin de hacer que cumpla su función y llevarnos al Evangelio. Como creyente, no es cuestión de separarnos ante las demandas de Jesús, incansables para personas caídas, sino de acudir a los recursos que el Evangelio pone a nuestro alcance, es decir, es cuestión de comprender y asumir plenamente nuestra miseria. Y, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí esto es mi carne, no mora en bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El hermano Pablo. Ahora unas preguntas, ¿no? Vivimos bajo la ilusión de rectos en cuanto al sentimiento mandamiento
Entonces, disoluciones, reconozcamos que la luz de más perfecta interpretación de Jesús, estamos perdidos en un mundo de deseos y apetitos que no podemos controlar. Entender que solo Dios puede producir en nosotros el querer y el hacer, y que esta es precisamente la función del Espíritu, es bien a residir en lo que creemos en Cristo para transformarnos a su imagen, implantando en nosotros en nueva vida caracterizada por nuevos deseos y motivación. Aceptar nuestra sensibilidad como don de Dios y pedirle a Él que nos dé, por medio de su Espíritu, la gracia de utilizarla para su gloria, desear el corazón vivir, desear el corazón vivir en santidad, esa, reflejando la hermosura de Cristo y asegurar que este deseo siga vivo en nosotros. No soy vuestro, pues precioso habéis sido comprados por tanta velocidad a Dios en vuestro cuerpo. Ya nosotros no somos de nosotros somos de Dios, nosotros somos de Cristo. Era como dice aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Amén. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio glorificado, pues a Dios a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Diciendo lo mismo de manera negativa, no nos entreguemos a un espíritu de derrota dándonos por vencidos, sino que pongamos siempre por delante como nuestro modelo y nuestra aspiración en carácter de exponernos, por tanto, a aceptar la dirección y corrección de su espíritu y asegurarnos que nuestra actitud siga siendo una actitud abierta hacia él. Y si exactamente en la lentitud de nuestra santificación y desanimarnos por nuestra caída. Pues siempre nos vamos a caer. Cuando caemos, volvemos a Cristo en condición y confesión, aceptando la resurrección de su cruz y volviendo a disponer a seguirlo. Este último implica que en espíritu tendremos que volver a separarnos del mundo y unirnos a Cristo. Que mira, salir de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros serán para mí hijos. Y esto es 2 Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pues que lo que podemos ver aquí en esta lección es que no es acerca de qué, de la forma en que nosotros miramos. Sí, nosotros podemos mirar a una muchacha que está bonita, pero cuando la miras de que está bonita, no vas a pensar en cosas más profundas. Porque uno, la belleza y las cosas bonitas, no las puedes aceptar, pero ya cuando estés pensando en cosas ya a dar un pasito más hacia adelante, entonces ahí estás pecando. Y siempre recuerden también de que el adulterio es con las personas, con las mujeres casadas. Eso es lo que se está basando aquí, esta clase que estamos aprendiendo, que acabamos de estudiar. Bueno, yo lo voy a dejar y me da mucho gusto haber compartido esta clase con ustedes. Yo estoy aprendiendo mucho con esto del Sermón del Monte, que es en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Me estaba diciendo que lo estoy desmenuzando, lo estoy yendo versículo por versículo, lo estoy haciendo diariamente para así poner en práctica lo que estoy estudiando y lo que estoy enseñando y lo que Dios quiere que yo ponga en práctica. Hay muchas cosas que verdaderamente yo estaba haciendo y la estaba haciendo y pues la estaba haciendo, porque estaba cometiendo pecado. Pero hay muchas cosas que estoy aprendiendo de cómo puedo ligar y con todo ese tipo de problemas que yo estaba teniendo. Bueno, mucho gusto en haber
Cuidado con ustedes y ahí nos miramos el lunes que vamos a comenzar con el capítulo 5 del libro de Mateo y capítulo 5, que digo que creo que va a ser de 31 al 32. Ahí nos miramos y que tengan buen día y mañana los veo en la iglesia.